Estaba en su apogeo, temida, deseada, venerada, respetada. Pero esa noche, sola, María Félix comprendió que el precio de ser la doña era mayor que cualquier fama. Nadie se atrevía a confrontarla en público, pero en silencio, la vida le cobraba un precio cruel que nunca imaginó que tendría que pagar. El mundo creía que María Félix lo tenía todo: poder, belleza, hombres a sus pies y una carrera legendaria. Pero detrás de esa imagen indestructible había un secreto que llevó consigo hasta el final, un vacío que jamás pudo llenar. Y la pregunta que persiste hasta el día de hoy es simple e inquietante: ¿cuánto le costó realmente a María Félix convertirse en la doña? Suscríbete y dale a me gusta para que YouTube muestre este video a más personas. Quienes puedan apoyar con Super Thanks ayudan aún más al canal. Quienes no puedan, comenten qué les sorprendió más. Véanlo hasta el final. La revelación final los impactará. Antes de convertirse en un símbolo absoluto de poder y presencia, María Félix ya poseía una singular conciencia de quién era y del lugar que deseaba ocupar en el mundo. Desde muy joven, aprendió a observar atentamente su entorno y a comprender las reglas silenciosas que regían las relaciones, especialmente las impuestas a las mujeres. Pronto se dio cuenta de que la docilidad excesiva a menudo se confundía con debilidad y que esperar aprobación significaba renunciar a su propia voz. Esta percepción moldeó su actitud ante la vida. María desarrolló una confianza que no provenía de una arrogancia vacía, sino de una profunda convicción de que necesitaba ser autosuficiente. Su fuerza no fue ruidosa al principio, sino firme, constante, construida día a día con pequeñas decisiones de no doblegarse, de no aceptar menos de lo que creía merecer. Aprendió a hablar cuando se esperaba silencio y a mantener el contacto visual cuando intentaban intimidarla, creando una presencia que no pasaba desapercibida. A diferencia de muchas mujeres de su tiempo, María no se veía a sí misma como alguien destinada a encajar en moldes preestablecidos. Observó, reflexionó y eligió. Cada decisión reforzaba la idea de que tendría el control de su vida, incluso si le costaba un alto precio. Poseía una disciplina emocional que rozaba la dureza, pero que en realidad era una forma de protección. María comprendió que mostrar una vulnerabilidad excesiva podía ser utilizada en su contra, así que aprendió a gestionar sus sentimientos con rigor, guardándose para sí misma aquello que no se sentía segura de compartir. Esta postura hacía que muchos la vieran como distante, cuando en realidad simplemente era selectiva. Su elegancia no solo residía en su apariencia, sino en su forma de posicionarse, cómo ocupaba los espacios y cómo se hacía oír sin alzar la voz. Era una elegancia sustentada por el autoconocimiento y una clara percepción de sus capacidades. María era plenamente consciente de su belleza, pero nunca permitió que fuera el único pilar de su identidad. Para ella, la belleza era una herramienta, no una definición. Lo que realmente importaba era el control sobre su propia narrativa. Esta conciencia la hacía magnética. La gente se sentía atraída por su confianza, pero al mismo tiempo se sentía intimidada por la dificultad de romper sus barreras emocionales. Quienes la conocieron mejor notaron momentos de extrema generosidad en su comportamiento, gestos de cariño y atención que surgían de forma inesperada, casi silenciosa. Sin embargo, estos momentos eran escasos y cuidadosamente escogidos. María no repartía afecto indiscriminadamente. Para ella, los vínculos exigían intensidad, compromiso y lealtad. No había lugar para relaciones tibias o indecisas. Esta exigencia hacía que sus conexiones fueran profundas, pero también inestables, ya que no todos estaban dispuestos a corresponder el nivel de compromiso que ella esperaba. Su necesidad de control no solo estaba vinculada a un deseo de poder, sino también al miedo a perder su propia autonomía. María asociaba la libertad con la supervivencia emocional. Cualquier amenaza a esta libertad era enfrentada con firmeza, incluso si significaba rupturas dolorosas o decisiones solitarias. Prefería el aislamiento a la sumisión, la distancia a la dependencia.
Esta constante elección por mantener el control de su propia vida contribuyó a la construcción de una imagen fuerte e inquebrantable, pero también creó un muro difícil de cruzar. Con el tiempo, este muro llegó a protegerla y aprisionarla al mismo tiempo. María se convirtió en una experta en ocultar dudas, inseguridades y dolor tras una actitud impecable. Comprendió el valor del silencio estratégico y lo utilizó como herramienta de poder. Hablaba cuando quería, guardaba silencio cuando lo consideraba necesario y nunca daba demasiadas explicaciones. Esta economía de palabras aumentaba aún más el impacto de su presencia. Cada gesto parecía calculado, cada acción cargada de significado. Sin embargo, tras esta aparente solidez, se escondía una mujer que lo sentía todo con intensidad. María no era fría, simplemente optó por no exponer fácilmente lo que sentía. Sus emociones eran profundas, pero rígidamente gestionadas. Para ella, el amor era un acto total, sin reservas, lo que aumentaba aún más el riesgo. Precisamente porque no aceptaba medias tintas, cada decepción se vivía como una ruptura definitiva. Esta forma de vivir absoluta hacía que sus victorias fueran grandiosas, pero también hacía que sus derrotas fueran más difíciles de procesar. La misma fuerza que la impulsaba hacia adelante le impedía retroceder cuando era necesario. A María le costaba ceder, negociar consigo misma, admitir límites. Para ella, ceder significaba perder territorio interior. Esta visión rígida se consolidó con el tiempo y se convirtió en parte esencial de su identidad. Llegó a reconocerse en esta imagen de mujer fuerte, independiente e impenetrable, y cualquier intento de ablandarse era visto como una amenaza a su esencia. Por ello, María construyó una relación compleja con su propio éxito. Cada logro reforzaba su convicción de que tenía razón al no doblegarse, pero también la distanciaba de experiencias más sencillas, ligeras y humanas. Su vida estuvo marcada por decisiones conscientes de priorizar la dignidad, la autonomía y el poder personal por encima de la comodidad emocional. Sabía exactamente lo que hacía, nunca fue ingenua. Lo que quizá no previó del todo fue el peso acumulado de estas decisiones a lo largo de los años. La fuerza constante requiere mantenimiento. Mantener una postura inquebrantable exige energía, sacrificios y soledad. María Félix aceptó este pacto desde muy joven. Eligió ser plena, incluso si eso significaba caminar sola. Su personalidad feroz no nació por casualidad, sino de una lectura precisa del mundo y de la firme decisión de no permitir que la disminuyera. Esta decisión la elevó, la distinguió y la transformó en un modelo a seguir. Pero también sembró las semillas de una silenciosa soledad, que crecería a medida que su imagen se expandiera más allá de sí misma. La mujer que se negó a ser dominada, terminó siendo dominada por su propia imagen de fuerza. Y así, sin darse cuenta, aquello que la había protegido durante tanto tiempo comenzó a cobrar su precio, demostrando que ninguna armadura, por brillante que sea, deja de pesar cuando se usa toda la vida. Con el tiempo, María Félix perfeccionó esta armadura. Desarrolló rituales diarios para prepararse para enfrentar el mundo, no solo física sino emocionalmente. Elegía ropa que reforzaba su presencia, maquillaje que transmitía control y gestos que consolidaban su autoridad. Cada detalle estaba pensado para comunicar su fuerza incluso antes de pronunciar palabra alguna. Cultivaba el silencio estratégico en los encuentros sociales, evaluaba intenciones, percibía debilidades y manipulaba situaciones sin parecer nunca manipuladora. Este grado de conciencia era poco común para cualquiera, pero para María era instintivo. Transformó la observación y el análisis en herramientas para la supervivencia y el desarrollo del poder. Incluso en su intimidad, María mantenía una precisión casi quirúrgica en sus relaciones. No se dejó llevar solo por la emoción, porque sabía que la entrega total implicaba una vulnerabilidad extrema. Y sin embargo, cuando se permitía sentir, lo hacía de forma abrumadora. Los amoríos eran tormentas, las amistades pruebas, los lazos familiares escenarios de confrontación silenciosa, y cada experiencia era de máxima intensidad.
Quienes la conocieron íntimamente relataban que vivir con María Félix era como estar en presencia de un huracán contenido. Energía, pasión y tensión en cualquier momento. Podía ser acogedora y cariñosa, pero estas demostraciones eran calculadas y escasas, casi como si cada gesto fuera un privilegio concedido. Esta selectividad creaba admiración y miedo, fascinación y respeto. Pocos lograban traspasar las barreras que María erigía, y la mayoría ni siquiera lo intentaba, porque comprendían que cada paso en falso podía desencadenar una reacción intensa, que trascendía la normalidad y la previsibilidad. Con esta postura, María Félix transformaba su cuerpo, su voz, su mirada y su presencia en una extensión de su voluntad. Todo en ella comunicaba autoridad, pero también misterio. Comprendió que la leyenda debía construirse no solo a través de papeles cinematográficos, sino también con comportamientos sutiles, silencios estratégicos, gestos mesurados y palabras nunca desperdiciadas. Cada aparición pública estaba cuidadosamente calculada para que nadie pudiera penetrar por completo a la mujer real. Detrás de cada sonrisa había disciplina, detrás de cada gesto de afecto, cálculo. Detrás de la aparente perfección, una clara conciencia de que la vulnerabilidad era un lujo que no podía permitirse. María Félix se convirtió en una maestra en controlar la narrativa de su propia vida, transformando cada aspecto de la vida cotidiana en una extensión de su persona. Su forma de caminar, mirar, sentarse, responder, vestirse, todo comunicaba la imagen que quería proyectar. Al mismo tiempo, en el fondo, la mujer era extremadamente sensible, absorbiendo intensamente los estímulos, el sufrimiento y la alegría, pero siempre filtrando cómo reaccionaba. Esta dualidad entre extrema sensibilidad y absoluto rigor en la autoexposición fue sin duda uno de los pilares que sustentaron la construcción de La Doña. La atención al detalle se extendía a todo: relaciones, contratos, papeleo, amistades, reuniones sociales. Nada era trivial, todo tenía significado, consecuencias y el potencial de fortalecer o debilitar su posición. María comprendió que su éxito dependía no solo del talento, sino de la percepción de control sobre sí misma, sobre las situaciones y sobre los demás. Cuando María Félix entró en la industria cinematográfica, no buscaba simplemente oportunidades como otras jóvenes aspirantes. Imponía una presencia imponente, consciente de que su fuerza, talento y determinación serían suficientes para abrir puertas que muchos consideraban cerradas. Había algo en su mirada que inspiraba respeto incluso antes de pronunciar palabra. Su postura transmitía confianza. Su andar indicaba que no aceptaba límites ni se doblegaba ante las convenciones ni las expectativas ajenas. En poco tiempo, se hizo evidente para todos los que la observaban que no se conformaría con papeles sumisos, con personajes que retrataban a las mujeres como meros personajes secundarios u objetos de deseo. Cada personaje que interpretaba era cuidadosamente elegido o moldeado para reflejar exactamente quién era ella: una mujer auténtica, dominante, orgullosa, temida y admirada. Su presencia en pantalla era magnética. Cuando hablaba, cuando miraba, cuando simplemente existía, la mirada del público permanecía fija en ella. Los aplausos y la atención no eran solo una reacción a su talento, sino a la fuerza que emanaba de su personalidad. La industria cinematográfica reconoció rápidamente su potencial y comenzó a girar en torno a ella. Directores y productores que previamente le habían impuesto condiciones estrictas comenzaron a ceder ante sus exigencias, entendiendo que cualquier intento de limitar su libertad creativa sería inútil. Los medios comenzaron a tildarla de inaccesible, casi intocable, y los rumores sobre su vida personal y profesional la transformaron en una leyenda viviente. Hombres poderosos la deseaban, pero pocos se atrevían a acercarse, pues su presencia transmitía una mezcla de fascinación e intimidación que pocos podían soportar. María Félix no era una simple estrella de cine, se convirtió en un símbolo del poder femenino, representando la capacidad de la mujer para imponer respeto,
dictar sus propias reglas y dominar un espacio tradicionalmente controlado por los hombres. En una época en la que la sociedad aún no sabía cómo tratar con mujeres fuertes, autónomas y decididas, ella se eligió como un referente insuperable. Cada movimiento que hacía, dentro y fuera de la pantalla, parecía estar cargado de significado. Su postura no era solo una cuestión de estilo o imagen pública, sino una extensión de quién era en su interior. María Félix comprendió la importancia de construir y sostener su propia narrativa, consciente de que cada gesto, cada palabra, cada elección de rol podía reforzar o socavar la percepción que el público tenía de ella. Con el tiempo, se convirtió en sinónimo de autoridad, no solo en la actuación, sino también en su forma de conducir su vida. Su trayectoria cinematográfica demostró que el talento por sí solo no basta para convertirse en leyenda. Es necesario poseer valentía, inteligencia, presencia y una visión clara de lo que se desea lograr. Mientras el mundo la exaltaba, la idolatraba y celebraba su belleza y talento, María Félix mantuvo un control meticuloso sobre su carrera, evitando que decisiones precipitadas o intereses externos interfirieran en su ascenso. Comprendió que, para consolidarse como un ícono, era necesario mantener una disciplina que muchos no podían comprender. Y al mismo tiempo, era evidente que cada logro conllevaba un peso, una responsabilidad y una tensión silenciosa. La constante atención mediática, las expectativas del público, el acoso y la presión por mantenerse impecable crearon un ambiente intenso y a veces solitario. La soledad comenzó a atormentar su vida incluso en sus días más brillantes, incluso cuando parecía rodeada de lujo, aplausos y prestigio. Pocos se daban cuenta de que, tras la imagen de poder absoluto, se escondían momentos de vulnerabilidad y cuestionamiento. Pero María Félix nunca los exhibió abiertamente. Su fuerza era a la vez un escudo y una prisión. Cada paso, cada decisión, contribuía a su meteórico ascenso, pero también la distanciaba de relaciones más cercanas y momentos de auténtica intimidad. Sabía que ser incomparable e inalcanzable requería sacrificios, pero los aceptaba, porque la autenticidad y la autonomía eran valores que no estaba dispuesta a negociar. La forma en que María condujo su carrera y su vida se convirtió en un caso de estudio para actores, directores y periodistas. Su capacidad para imponer su presencia, elegir papeles con discernimiento y moldear su imagen pública con inteligencia estratégica fue admirada y estudiada. Demostró, más que nadie en su época, que el poder de una mujer en el cine no solo residía en la apariencia o el carisma, sino en la firmeza de carácter, la asertividad y el control absoluto sobre sus decisiones. María Félix comprendió que la fama y el reconocimiento son como espejos que reflejan solo lo que uno se permite mostrar, y por eso cuidaba minuciosamente cómo se presentaba en público, cómo hablaba, cómo se movía, cómo se veía. Cada detalle estaba calculado para reforzar el aura de dominio y elegancia que cultivaba. La percepción de que no aceptaba ser menospreciada ni manipulada se extendió rápidamente, creando una combinación única de respeto, admiración y miedo. Quienes intentaron acercarse a ella sin comprender sus reglas, pronto aprendieron que María Félix no cedía a las convenciones sociales ni a las presiones externas. Su carrera cinematográfica no se forjó por suerte ni casualidad, sino por una serie de decisiones estratégicas, momentos de aguda intuición y valentía para afrontar retos que otros considerarían imposibles. Al aceptar papeles que muchas actrices rechazarían por miedo a la exposición o al conflicto, demostró que estaba dispuesta a correr riesgos para mantener su integridad artística y personal. Al mismo tiempo, su imagen pública se convirtió en una extensión de su personalidad, elegante, asertiva, decidida, absolutamente auténtica. Cada entrevista, cada fotografía, cada evento social contribuyó a reforzar esta narrativa. La sociedad, los medios de comunicación y la industria cinematográfica reconocieron rápidamente que María Félix no era solo una actriz talentosa, sino una fuerza de la naturaleza,
Una mujer que se negó a ser relegada a un segundo plano, que dictó sus propias reglas y estableció estándares de poder femenino que aún hoy se estudian y admiran. Su presencia en la pantalla era hipnótica, pero su impacto fuera de ella fue igualmente significativo. Inspiraba respeto, provocaba admiración y al mismo tiempo creaba una barrera invisible que pocos podían cruzar. Su determinación por mantener la autonomía y el control en todos los aspectos de su vida se convirtió en una marca registrada. Sin embargo, incluso con todo su éxito y reconocimiento, María Félix experimentó una soledad silenciosa, resultado de su comportamiento riguroso y la dificultad que muchos tenían para acercarse a alguien tan intenso y complejo. Este contraste entre su imagen pública de dominio absoluto y su aislamiento personal demostró que el poder, cuando se ejerce con tanta intensidad, conlleva una carga emocional que exige resiliencia, autoconocimiento y a veces profundos sacrificios. María Félix aprendió a gestionar cada aspecto de su existencia con meticulosa atención, equilibrando la necesidad de ser admirada y temida con la protección de su intimidad y vulnerabilidad. Su ascenso en el cine se convirtió en un ejemplo de cómo el talento, la presencia y la inteligencia estratégica pueden transformar una carrera, pero también en una lección sobre el coste emocional del poder y la fama. Se convirtió en un referente histórico, no solo por su trabajo artístico, sino por la forma en que definió los estándares de fuerza, autonomía y presencia femenina en una industria y una sociedad que, en su época, no estaban preparadas para tratar con mujeres de tanta intensidad y determinación. María Félix demostró que el verdadero éxito no depende solo de los logros externos, sino del equilibrio entre la autenticidad, el control, la estrategia y la valentía de enfrentar el mundo en sus propios términos. Incluso en sus momentos más gloriosos, la sutil soledad que la acompañó nos recordó que toda grandeza conlleva desafíos internos que exigen fuerza silenciosa, resiliencia emocional y autoconciencia, y que al final, construir un mito requiere más que talento. Exige un compromiso total con la propia esencia, algo que María Félix encarnó de manera impecable y única, dejando una marca permanente en la historia del cine y en la percepción de lo que realmente significa ser una mujer poderosa, admirada, respetada y al mismo tiempo singularmente sola. Tras su impecable imagen, María Félix escondía una intensa y compleja vida emocional, marcada por constantes enfrentamientos, luchas de poder y rupturas que dejaban profundas cicatrices, pero que nadie podía ver con solo el glamour de su presencia pública. Cada relación que iniciaba parecía prometer una intensidad absoluta, y ella misma se entregaba en cuerpo y alma, sin medias tintas. Amaba con total intensidad, pero esta entrega conllevaba una exigencia de lealtad absoluta. Para María, el amor no podía ser superficial, no podía dividirse ni diluirse en concesiones que se percibieran como sumisión. Necesitaba parejas tan fuertes como ella, dispuestas a vivir con la fuerza de su carácter y la intensidad de su presencia, porque nada en su vida ni en su postura permitía medias verdades. Esta exigencia convertía cualquier relación en un campo de batalla, donde cada gesto, cada palabra, cada decisión podía generar tensiones irreversibles. La tolerancia a las traiciones, los engaños o los desequilibrios emocionales era prácticamente inexistente. La más mínima desviación de la lealtad se consideraba una violación de la confianza y provocaba una reacción inmediata, a menudo irreversible. Matrimonios que parecían prometedores y relaciones que comenzaron con expectativas de felicidad, pronto se convirtieron en escándalos públicos porque la fortaleza y personalidad de María Félix no le permitieron quedar relegada ni adaptarse a estándares que la menospreciaban. Amores que deberían haber sido fuentes de compañerismo, camaradería y crecimiento mutuo, a menudo se convertían en escenarios de choques de egos, donde se ponía a prueba el dominio, la fuerza y la presencia de cada persona. Muchos hombres no soportaban vivir a la sombra de la doña.
Su figura era tan dominante e inflexible que cualquier intento de disminuirla, controlarla o imponerle límites era percibido y repelido. Quienes intentaron dominarla, sutil o explícitamente, fracasaron, a menudo de forma dolorosa y humillante, porque María nunca permitió que se restringiera su libertad y autonomía, ni en público ni en la intimidad de su propia vida. Cada ruptura, cada fin de relación no solo sacudía su vida emocional, sino que dejaba cicatrices imborrables en su alma, endureciendo aún más a la ya intensa mujer, más cerrada y aislada. La experiencia de perder a alguien o ver su confianza traicionada incrementó la sensación de protección y soledad que se convirtió en parte cada vez más de su día a día. El público veía el glamour, las fiestas, los vestidos impecables, los ojos brillantes ante las cámaras y el público, pero no podían imaginar el precio emocional que María Félix pagaba por cada decepción. Tras bambalinas, lejos de los flashes y los aplausos, enfrentó profundas pérdidas que a menudo eran invisibles para quienes solo admiraban su icónica figura. La intensidad de sus sentimientos y su capacidad de amar con tanta profundidad hicieron que cada ruptura se sintiera como un golpe devastador, capaz de alterar su percepción de la vida y de las personas que la rodeaban. No solo perdió parejas, sino también la confianza y la seguridad, algo poco común y preciado para alguien que vivía tan plenamente gracias a su propia fuerza. La más devastadora de estas pérdidas, la que realmente sacudió sus cimientos emocionales, vino de donde menos lo esperaba, de alguien que parecía compartir su mundo y que, por alguna razón, no podía corresponder a la magnitud de su devoción. Este episodio no solo la marcó profundamente, sino que también redefinió su forma de relacionarse con los demás a partir de entonces. María Félix aprendió, con dolor, que su propio poder e intensidad podían ser tanto una fuente de admiración como un obstáculo para las relaciones estables y duraderas. Se convirtió en una experta en protegerse, construyendo una armadura emocional de control, prudencia y selectividad. Aquella mujer que amaba con total libertad y exigía reciprocidad absoluta, comenzó a medir cada relación con extrema cautela, aprendiendo a valorar no solo el deseo del otro, sino también la capacidad de cada uno para respetar su individualidad y su fuerza insuperable. El equilibrio entre la devoción y la protección se convirtió en una habilidad esencial en su vida, porque la intensidad de su ser no podía gestionarse superficialmente. Cada nuevo enfoque necesitaba ser evaluado, cada palabra interpretada y cada gesto comprendido con atención. María Félix comenzó a reconocer sutiles señales de amenaza, interés equivocado o desequilibrio emocional y reaccionó con prontitud para preservar su espacio. Esta postura la hacía aún más inaccesible, reforzando el aura de la doña que tanto admiraba el público, pero a la vez la aislaba aún más del contacto emocional genuino. Incluso ante el amor verdadero, la amistad leal y la admiración sincera, siempre había una barrera invisible que protegía su privacidad, una línea que pocos podían cruzar. Cada decisión de mantener la distancia, evitar relaciones superficiales o romper con parejas que no correspondían a su intensidad contribuía a que María Félix permaneciera impecable ante el mundo. Pero cada elección también aumentaba la soledad que acompañaba su vida fuera de la pantalla. La imagen de poder, elegancia y dominio absoluto, admirada e incluso temida, ocultaba la complejidad de sus emociones, la profundidad de su dolor y las exigencias que se imponía a sí misma y a los demás. La mujer que brilló ante las cámaras y dominó el escenario en fiestas y eventos sociales fue, al mismo tiempo, alguien que aprendió desde muy joven a vivir con la comprensión de que amar implicaba riesgo y que cada pérdida se sentiría con una intensidad sin igual. La capacidad de amar, de entregarse por completo y de exigir lealtad, llevó a María Félix a forjarse una reputación de mujer inflexible, difícil y a menudo incomprendida, pero también de alguien absolutamente fascinante y admirable, cuya presencia nunca pasaba desapercibida. Cada relación, cada conflicto, cada final, reforzaba la comprensión de que la vida de la doña no podía ser simple ni ordinaria.
Fue una vida de extremos, donde la admiración pública coexistía con la silenciosa soledad, donde el poder y la autonomía se acompañaban de dolor y profundas pérdidas emocionales, y donde el amor, cuando llegaba, se vivía con la máxima intensidad, pero también con el riesgo absoluto de ser destruido. María Félix aprendió que para mantenerse íntegra necesitaba aceptar la imposibilidad de abrirse por completo, de confiar sin reservas, de permitir una vulnerabilidad total, porque la naturaleza misma de su carácter y su fuerza no permitían medias tintas. Cada experiencia amorosa le enseñó sobre los límites, sobre el poder, sobre la traición y sobre la necesidad de preservar su esencia por encima de todo. La mujer a quien el mundo veía como inaccesible, inquebrantable y fascinante, en realidad llevaba en su interior una vida emocional rica, compleja y a menudo dolorosa, compuesta de intensos altibajos, entregas totales, expectativas extremas y profundas decepciones. Esta capacidad de amar y exigirse al máximo a sí misma y a los demás, si bien la hizo admirada y legendaria, también sentó las bases de una soledad que se convertiría en una marca permanente de su existencia. Cada hombre que intentó acercarse a María Félix, cada pareja, cada romance o amistad íntima, se enfrentó al desafío de vivir con una mujer que no aceptaba la debilidad, que se afirmaba con fuerza e inteligencia, que exigía reciprocidad total y que nunca se sometía a la voluntad de otro. La intensidad de sus emociones, la exigencia de lealtad y la necesidad de proteger su propia libertad transformaron cada relación en una experiencia única, intensa y a menudo conflictiva. María Félix desconocía la vida amorosa común. Cada pasión se sentía como una profunda inmersión, cada ruptura como un abismo, y cada reconciliación o separación reforzaba el mito de la doña, la mujer que amaba con todas sus fuerzas, pero que también exigía ser respetada y temida. Incluso rodeada de lujo, fama y adulación, el dolor de las pérdidas emocionales permanecía silencioso, invisible al ojo público, pero profundamente sentido en su vida privada, recordándonos que toda grandeza, toda fuerza y todo poder conllevan desafíos internos que no siempre son evidentes. La complejidad, intensidad y postura inflexible de María Félix la transformaron en un ícono, pero también significó que su existencia estuvo marcada por una soledad emocional que pocos podían comprender. Esto demuestra que el precio de vivir con integridad, fuerza y autenticidad no siempre es visible, pero es real y profundo. La mujer que el mundo conoció como la doña llevó dentro de sí una vida de relaciones turbulentas e intensas, llenas de pasión, dolor y aprendizaje, que ayudaron a consolidar la leyenda que aún hoy fascina e inspira. La pérdida de su único hijo marcó a María Félix de forma irreversible, transformando a la mujer aparentemente inquebrantable en alguien que cargaba con un dolor silencioso e intenso. Siempre se había distinguido por su fuerza, determinación y firmeza, pero al enfrentarse a la tragedia de perder lo que más amaba, algo en su interior se quebró de una forma que nadie, ni siquiera sus seres queridos, pudo comprender plenamente. La elegancia, el porte y la perfección que la caracterizaban permanecieron visibles para el mundo, pero tras esa mirada penetrante se escondía una tristeza constante, una ausencia que nada podía llenar ni reemplazar. Quienes estuvieron a su lado durante los años siguientes notaron cambios sutiles pero profundos, gestos más contenidos, silencios más prolongados, momentos en los que el brillo de sus ojos se desvanecía por instantes, incluso frente al público, las cámaras y los admiradores. María Félix nunca permitió que la fragilidad se percibiera como debilidad, y fue precisamente por eso que su sufrimiento se convirtió en un secreto absoluto, guardado con la misma intensidad con la que controlaba su propia vida e imagen. Transformó su dolor en silencio y ese silencio en un arma, un escudo que la protegía de miradas curiosas y palabras maliciosas. La doña continuó con su impecable rutina, elegante, siempre impecablemente vestida, con una postura firme y una presencia imponente donde quiera que aparecía.
Sin embargo, quienes la conocieron íntimamente percibieron que la mujer que una vez irradiaba vitalidad en cada gesto, ahora cargaba con una sombra interior que la acompañaba constante y silenciosamente. La pérdida de su hijo no solo cambió su expresión emocional, sino que transformó su forma de relacionarse con el mundo y las personas que la rodeaban. Relaciones que antes podrían haber sido cercanas, ahora fueron gestionadas con cuidado, porque María Félix comprendió que la vulnerabilidad podía ser explotada y que su dolor no podía compartirse sin riesgo. La intensidad del amor que sentía por su hijo se transformó en una compleja mezcla de orgullo, aislamiento y rigidez emocional. Siguió siendo la doña, admirada y temida, pero ahora con una capa de melancolía que pocos se atrevían a percibir. El público solo veía a la mujer impecable, con una presencia magnética, pero tras bambalinas, en sus horas solitarias, se enfrentaba a una soledad que penetraba profundamente su existencia. El dolor se convirtió en parte de su identidad silenciosa, moldeando su percepción de sí misma y del mundo que la rodeaba. Cada gesto, cada decisión y cada palabra estaban influenciados por esta experiencia de pérdida, aunque nadie pudiera adivinar qué se escondía tras el maquillaje perfecto, los zapatos caros y la alta costura. María Félix transformó el sufrimiento en orgullo, una forma de protegerse de la vulnerabilidad que le dejó la pérdida. Continuó conquistando el mundo, consiguiendo papeles protagónicos, manteniendo el control absoluto de su carrera, pero en su interior, la mujer que una vez pareció indestructible, ahora cargaba con cicatrices invisibles que marcarían el resto de su vida. La doña comenzó a convivir con el dolor cotidiano en silencio, sin permitir que el público viera ningún signo de fragilidad. La tragedia de su hijo redefinió su forma de amar, de conectar, de confiar y de vivir plenamente. Aprendió a contener sus emociones, a sobrellevar la ausencia y a canalizar su energía hacia su trabajo, la imagen que proyectaba y el mantenimiento de su importante legado. La intensidad de la pérdida la hizo aún más reservada, más selectiva con respecto a quién permitía entrar en su vida y más consciente de la distancia entre su imagen pública y la realidad de sus verdaderos sentimientos. Este evento fue un punto de inflexión en toda su existencia. María Félix no solo perdió al hijo que amaba, sino que también perdió parte de la ligereza y la franqueza que podrían haberle permitido relaciones más profundas y menos cargadas de tensión. La elegancia y la fuerza que todos admiraban comenzaron a coexistir con una silenciosa soledad que impregnaba cada aspecto de su vida. Se convirtió en una maestra en ocultar su dolor, proyectar perfección y transformar la vulnerabilidad en control. Pero el recuerdo de su hijo nunca la abandonó, ni jamás será olvidado. El sufrimiento, aunque privado, influyó en cada decisión, cada expresión y cada elección. María Félix siguió siendo la doña, la mujer que todos respetaban, deseaban y admiraban, pero la mujer que había perdido a su hijo cargaba con una tristeza que ningún éxito, aplauso ni poder podría borrar jamás. La pérdida redefinió no solo su vida personal, sino también su relación con el mundo, con los hombres y con el amor intenso. Cada gesto de cariño era cuidadosamente medido, cada palabra sopesada, porque abrirse demasiado significaba arriesgarse a sentir de nuevo el vacío que la había marcado tan profundamente. El dolor silencioso se convirtió en su compañero constante, moldeando su postura y fortaleciendo aún más la imagen de una mujer inalcanzable, a la vez que corroía su alegría y su genuino resplandor interior. Incluso en los momentos más públicos, durante entrevistas o eventos sociales, había algo en los ojos de María Félix que reflejaba un anhelo infinito y una tristeza profundamente contenida. Este contraste entre la perfección externa y la fragilidad interna creaba un aura aún más poderosa, una complejidad que fascinaba e intimidaba a quienes la rodeaban, dejándolos siempre maravillados. La tragedia transformó su vida, haciendo cada victoria pública más significativa, pero cada logro también conllevaba una carga emocional que solo ella podía comprender. María Félix conquistó el mundo, consiguió papeles históricos, mantuvo el control absoluto de su carrera e imagen,
pero al mismo tiempo perdió una parte de sí misma, convirtiéndose en la doña, imbatible, temida y admirada, pero también profundamente sola, un ícono de fuerza absoluta que ocultó en silencio el dolor que cambiaría para siempre a la mujer tras la gran leyenda. Cada decisión que tomó después de ese episodio llevaba la marca del dolor, del aprendizaje sobre la fragilidad de la vida y la necesidad de proteger su propia esencia única. El público la veía como brillante e invencible, pero María Félix comenzó a vivir entre la perfección visible y el sufrimiento invisible constante. La soledad se volvió inseparable de su grandeza, y la intensidad de su pérdida moldeó no solo su vida personal, sino también su forma de relacionarse con el amor, la amistad y el mundo que la rodeaba. La doña aprendió a ocultar su dolor, pero nunca a olvidarlo, convirtiéndose en un símbolo de que la fuerza, la elegancia y el liderazgo pueden coexistir con una profunda tristeza, y de que la verdadera historia de una leyenda siempre es más compleja de lo que cualquier imagen pública podría sugerir. Continuó irradiando poder, pero en su interior cargaba con el recuerdo de su hijo perdido, que definió su forma de sentir, amar y protegerse, haciendo que cada victoria fuera agridulce y cada gesto de intimidad se filtrara a través de la experiencia de una pérdida irreversible, intensa y significativa. María Félix se convirtió en una mujer que el mundo admiraba y temía, pero que luchó en silencio contra un dolor que nadie podía ver plenamente. La perfección externa fue su escudo, pero la herida interior nunca sanó del todo. Cada mirada, cada decisión y cada movimiento cargaban con el recuerdo de una ausencia que moldeó su vida para siempre. La mujer que conquistó el cine y se convirtió en la doña, ganó batallas públicas y privadas, pero perdió algo esencial de su humanidad en medio del sufrimiento silencioso, demostrando que la gloria y el poder no borran el dolor de una pérdida tan profunda, y que la verdadera fuerza suele estar acompañada de soledad y heridas invisibles que definen la esencia de alguien que se ha convertido en una leyenda viva, eterna y memorable. Con el paso de los años, María Félix decidió alejarse gradualmente de los focos, pero nunca de su propia imagen, preservando la leyenda que había construido con tanto cuidado e intensidad. Cada aparición se volvió excepcional y calculada, elegida con precisión para mantener el aura de misterio y fascinación que siempre la rodeó. Se negó a envejecer frente a las cámaras, a permitirse ser vulnerable y, sobre todo, a permitir que el público registrara o percibiera cualquier signo de fragilidad. Sabía que la percepción externa era tan poderosa como su actuación en pantalla, y que cualquier desliz podía transformar al mito en un simple mortal, y eso nunca formaría parte de su historia. La mujer que una vez dominó estudios, alfombras rojas y corazones con su mirada intensa y su postura firme, ahora se movía de forma casi espectral, manteniendo la distancia, controlando cada detalle de su propia imagen y permitiendo que solo se vieran fragmentos selectos de su vida. Cada gesto era estudiado, cada sonrisa medida y cada palabra sopesada, porque para María Félix, cómo era recordada era tan importante como su propia esencia. Viviendo rodeada de lujo, residiendo en casas imponentes y rodeada de objetos que reflejaban estatus, buen gusto y elegancia, nunca permitió que la comodidad material reemplazara el vacío emocional que arrastraba desde la pérdida de su hijo y las rupturas que marcaron su vida. Incluso en medio de sofisticadas fiestas y homenajes públicos, su presencia cargaba con una soledad invisible, la profunda huella de alguien que había experimentado un dolor intenso y aprendido a las duras penas que la vida, por brillante que fuera en apariencia, podía ser fría por dentro. Recibía homenajes, invitaciones a eventos y elogios que ensalzaban su trayectoria vital, pero siempre regresaba a hogares silenciosos, donde la ausencia de voces familiares, risas espontáneas y compañía constante reforzaban el aislamiento que había elegido como protección y la forma definitiva de control. Nunca pidió compasión, nunca suplicó comprensión, nunca explicó su dolor,
porque María Félix sabía que revelar sus sentimientos significaba renunciar al poder, y la vulnerabilidad misma sería una concesión que jamás haría. Cada decisión de mantenerse alejada del público y controlar rígidamente su imagen era, de hecho, una extensión de su personalidad indomable y su necesidad de preservar su propia integridad. El mundo la temía, pues su fuerza, su presencia y su magnetismo no disminuyeron con el tiempo. Al contrario, acrecentaron la sensación de que la doña era invencible, inalcanzable y absolutamente única. Pocos podían comprender la complejidad que se escondía tras esa mujer elegante, poderosa y despiadada. Era difícil ver a la verdadera María Félix, la mujer que sentía dolor, añoranza y soledad, que enfrentó pérdidas y aprendió, día tras día, a protegerse de nuevas decepciones y a mantener el control sobre su mundo emocional. Casi nadie la conocía de verdad porque nunca permitió que su intimidad se revelara, porque aprendió desde muy joven que abrirse podía ser peligroso y que la exposición emocional podía ser utilizada por quienes buscaban acercarse a su fama y no a su esencia. Cada década que pasaba añadía capas a su leyenda, pero también profundizaba su aislamiento. La mujer que brilló en el cine mexicano e internacional se volvía cada vez más selectiva con su apariencia, amistades y relaciones. Mantenía pocos vínculos cercanos, eligiendo cuidadosamente quién podía cruzar la barrera que había construido a lo largo de su vida. Incluso frente a fervientes admiradores, periodistas persistentes y fans idolatrados, María Félix permanecía envuelta en un aura de inaccesibilidad. Cada gesto de afecto o conversación era cuidadosamente mediado porque sabía que la vulnerabilidad podía ser explotada y que la vida exigía protección constante. Con el paso de los años, esta postura no solo reforzó la imagen mítica de la doña, de una mujer inalcanzable y admirable, sino que también consolidó su aislamiento emocional. Los entornos que frecuentaba, por lujosos y sofisticados que fueran, se convirtieron en escenarios silenciosos, espacios de contemplación y control donde podía reflexionar sobre su propia vida y el legado que dejaría. María Félix comprendió que su imagen pública era una herramienta poderosa, una forma de seguir siendo relevante, de preservar su aura de fascinación y de mantener simultáneamente el respeto, el miedo y la admiración. Aprendió a manipular su presencia, a aparecer solo cuando quería, a elegir cuidadosamente las situaciones en las que se mostraba y a usar cada evento, cada homenaje, cada clic para reforzar la narrativa que quería dejar al mundo. Esta gestión de su propia imagen no era solo vanidad, era una estrategia de supervivencia emocional, una forma de transformar el dolor en control y el aislamiento en poder. A pesar de toda la grandeza que la rodeaba, cada victoria, cada premio y cada reconocimiento le traían un sabor agridulce. Apreciaba la admiración y el respeto, pero echaba de menos la cercanía genuina, el afecto verdadero y los vínculos que no estuvieran ligados a la fama ni a la imagen pública. El aislamiento que eligió le permitió la libertad, pero también reforzó la soledad, cada vez más presente en su rutina. Incluso al asistir a ceremonias, alfombras rojas o eventos internacionales, una distancia invisible la separaba de los demás. La perfección y el poder que proyectaba le servían de escudo, pero también de barrera que pocos podían cruzar. Siguió siendo la doña, admirada y temida, pero la mujer tras la leyenda se sentía profundamente sola. María Félix nunca se permitió llorar públicamente, nunca buscó empatía ni consuelo. Cada decisión, cada movimiento y cada aparición pública estaban calculados para preservar su autonomía, su imagen y el control absoluto de su propia narrativa. Comprendió, quizás mejor que nadie, que envejecer ante el ojo público, mostrar vulnerabilidad o admitir fragilidad pondrían en riesgo la construcción de su leyenda. Por lo tanto, eligió permanecer intocable, elegante, impecable, siempre en control, incluso si eso significaba vivir una existencia rodeada de silencio y soledad. Cada noche en sus lujosas residencias, cada momento lejos de las cámaras y la atención pública, estaba lleno de reflexiones, recuerdos y la comprensión de que la vida, por brillante que fuera en la superficie,
podía ser solitaria en su esencia más íntima. María Félix se convirtió en una maestra en proteger su esencia, en ocultar su dolor, en transformar la soledad en poder y la ausencia de afecto en un componente de su propia imagen. Conquistó el mundo exterior, pero comenzó a lidiar a diario con el vacío que el éxito y la fama no podían llenar. Cada amistad que elegía, cada contacto íntimo y cada gesto afectuoso era cuidadosamente evaluado, porque sabía que pocas personas podían comprender la complejidad de su personalidad y la intensidad de sus vivencias. El mundo la admiraba, pero casi nadie conocía a la mujer tras la máscara impecable. La que brillaba ante las cámaras, que dominaba los estudios, que inspiraba respeto y temor, también llevaba una vida privada marcada por el aislamiento, las decisiones rígidas, el silencio absoluto y la presencia constante de un dolor invisible, fruto de pérdidas, experiencias intensas y la intensidad misma de vivir como alguien que se niega a ceder o someterse. Cada gesto público, cada entrevista, cada acontecimiento era una demostración de perfección y control, una reafirmación de que la doña seguía en la cima, pero que había tenido un precio muy alto. Su intimidad, su vulnerabilidad y la capacidad de ser verdaderamente comprendida. Había conquistado el mundo, pero había perdido el derecho a ser vista como humana. La mujer, símbolo de elegancia, fuerza y poder absoluto, vivió cada último momento de su vida gestionando cuidadosamente su propia leyenda, asegurándose de que la imagen proyectada fuera superior a la propia persona, protegiéndose de cualquier riesgo de exposición y preservando el misterio que siempre la acompañó. La decisión de alejarse de los focos no disminuyó su magnetismo, al contrario, lo incrementó, pues la ausencia, la distancia y el control absoluto crearon un aura de fascinación irresistible, reforzando el mito de la doña. María Félix se convirtió en una figura inalcanzable, admirada, temida, reverenciada, pero eternamente solitaria. El público recordaba su encanto, su belleza, su elegancia y su presencia magnética, pero pocos podían comprender verdaderamente la profundidad de la mujer que habitó la leyenda, la mujer que conquistó el mundo exterior y al mismo tiempo enfrentó el vacío silencioso que acompaña a quienes eligen proteger su propia esencia por encima de todo, viviendo aislados pero impecables, humanos pero inaccesibles. La doña hasta el último momento, un símbolo eterno de fuerza, elegancia, misterio y poder absoluto. El secreto que María Félix llevó consigo hasta el final fue simple y devastador. Una verdad que pocos podían comprender, pero que definió la trayectoria de toda su vida. Para alcanzar la inmortalidad artística y consolidarse como la doña, renunció a algo esencial, su propia vulnerabilidad. Desde los inicios de su carrera, María Félix comprendió que el mundo que la rodeaba no perdonaba a las mujeres fuertes, que cada gesto de debilidad podía ser explotado, cada emoción expuesta podía convertirse en un arma en su contra. Por eso, desde muy joven, decidió que jamás permitiría que se revelara su intimidad, que se conociera su sufrimiento, ni que ninguna fragilidad disminuyera el poder que ejercía ante las cámaras, el público y todos los que la admiraban. Esta decisión moldeó a la mujer que se convertiría en un mito, pero también creó una barrera invisible que la separaba de todo lo que pudiera ser sencillo, humano o cariñoso. El precio de ser la doña no se limitó a la soledad que la acompañó durante los años dorados de la fama. Fue mucho más allá, transformando su vida en un ejercicio constante de control, vigilancia y resiliencia emocional. María Félix conquistó el sistema cinematográfico, desafió a hombres poderosos que intentaban imponer límites o dominación, y alteró profundamente el rol de la mujer en el cine, creando personajes que no pedían permiso, que dominaban la narrativa y que se afirmaban con fuerza, inteligencia y encanto. Sin embargo, cada victoria profesional trajo consigo una pérdida personal, un sacrificio silencioso que solo ella conocía. La intimidad,
Los momentos de debilidad, la posibilidad de pedir ayuda o simplemente ser María se intercambiaron por la construcción de una leyenda que sería admirada, temida y respetada durante generaciones. La doña se volvió eterna, pero la eternidad tuvo un precio inhumano. María Félix aprendió a protegerse a toda costa. Desarrolló mecanismos para evitar la vulnerabilidad, para mantener el control en cualquier situación, y moldeó su vida según esta necesidad. Cada sonrisa, cada gesto y cada aparición pública fueron cuidadosamente calculados para que su imagen permaneciera intacta, impecable e inalcanzable. En su interior, sin embargo, se encontraba una mujer que sentía, sufría y afrontaba en silencio su propia soledad, guardando secretos y dolores que jamás compartiría. Sabía que la fama, la admiración y el poder exigían sacrificios, pero quizá nadie imaginaba lo profundos e irreversibles que serían. La imposibilidad de bajar la guardia, de confiar plenamente en alguien, de dejarse cuidar, de compartir sentimientos o de buscar consuelo, se convirtió en una carga constante, una presencia silenciosa que la acompañó en cada etapa de su vida. A pesar del lujo, la elegancia y la atención que recibía, María Félix vivía rodeada de una soledad que pocos podían percibir. Una soledad que se fundía en la construcción misma de su leyenda, reforzando el mito de una mujer inalcanzable, temida y admirada. Toda relación personal requería cautela. Todo acercamiento emocional era mesurado y considerado, porque sabía que la vulnerabilidad podía ser explotada y que cualquiera que cruzara esa barrera podía desestabilizar el delicado equilibrio que mantenía entre su vida personal y su imagen pública. El secreto que guardaba era, por tanto, una elección consciente: sacrificar su propia humanidad a cambio de poder, control e inmortalidad. María Félix nunca se permitió ser simple. Nunca permitió que la vieran solo como una mujer, con dolor, miedos y debilidades. Se convirtió en un símbolo, una figura superior a ella misma, un ícono que trascendió generaciones y cuyo impacto en el cine y la cultura popular sigue resonando. Sin embargo, esta grandeza tuvo un precio que pocos comprenden: la imposibilidad de experimentar la vida plenamente, de permitirse un afecto genuino, de aceptar cuidados o compañía sin que estuviera mediada por un control absoluto sobre su propia narrativa. Cada victoria, cada papel, cada aplauso u homenaje era, en cierto modo, una reafirmación de este pacto silencioso con su propia esencia. Para ser eterna, la doña debía renunciar a la posibilidad de ser vulnerable. María Félix se convirtió en una maestra en mantener intacta su imagen, en ocultar heridas, en transformar el dolor en silencio y orgullo. Pero esta misma maestría creó una barrera casi infranqueable entre ella y el mundo. Pocos hombres, pocos amigos, pocos admiradores podían comprender la complejidad de su personalidad, la fuerza y la soledad que coexistían en una mujer que se negaba a ceder, a depender o a ser dominada. La fama, el poder, el lujo y el reconocimiento público eran solo la superficie visible, mientras que en su interior se extendía un territorio de silencio, autoprotección y emociones cuidadosamente contenidas. El mito era admirado, celebrado y temido, pero la mujer que lo ocultaba cargaba con una carga que ningún aplauso ni premio podía aliviar. Cada acto de control, cada gesto de elegancia, cada decisión de distanciarse del público era una manifestación de este pacto silencioso consigo misma, un pacto que decía que nada podría quebrantar su imagen y que cualquier vulnerabilidad sería un riesgo inaceptable. María Félix ganó batallas que los hombres poderosos no pudieron, desafió las convenciones sociales y cinematográficas, rompió esquemas y reescribió el papel de la mujer en el cine y la cultura, pero pagó con su propia intimidad, con la capacidad de entregarse, de confiar, de vivir plenamente y sin armas. El secreto devastador que llevó consigo hasta el final es, por tanto, la conciencia de que la grandeza y la eternidad tienen un precio, y que para ser la doña, para permanecer en el imaginario colectivo, era necesario renunciar a algo esencial:
la libertad de ser simplemente humana, el permiso para sentir, sufrir, pedir ayuda o compartir el dolor. Esta renuncia moldeó su trayectoria, consolidó su leyenda y reforzó la imagen de una mujer inalcanzable y admirable, pero al mismo tiempo creó una profunda soledad, un aislamiento silencioso y un vacío que nunca podría llenarse por completo. Cada gesto de perfección, cada aparición pública, cada papel elegido para el cine y cada homenaje recibido reafirmaron este pacto. María Félix comprendió desde el principio que la vulnerabilidad podía ser explotada y que la intimidad podía convertirse en vulnerabilidad pública, y decidió que nunca permitiría que eso sucediera. Por lo tanto, vivió rodeada de admiración, lujo y respeto, pero también de distancia, barreras invisibles y silenciosa soledad. El precio de ser la doña no fue solo emocional, era existencial, porque significaba que cada acto de debilidad sería negado, cada necesidad humana contenida y cada expresión de dolor cuidadosamente filtrada, preservando la leyenda por encima de todo. Este secreto, guardado hasta el último día de su vida, es la razón por la que María Félix sigue siendo un símbolo eterno de fuerza, elegancia, control absoluto y misterio. Su victoria sobre el mundo exterior le costó su intimidad más preciada, y esta conciencia silenciosa la acompañó hasta el final, transformando su vida en una narrativa de poder, aislamiento y perfección implacable. El secreto devastador que la definió y permaneció oculto es prueba de que la inmortalidad artística y la creación de un mito exigen sacrificios que la mayoría nunca comprendería, que la gloria y el poder tienen un rostro invisible y doloroso, y que María Félix pagó el precio de su grandeza con su propia humanidad. Conquistó el sistema, desafió las convenciones, se convirtió en un ícono y se inmortalizó como la Doña. Pero nunca pudo ser simplemente María. Nunca pudo relajarse, nunca pudo mostrarse vulnerable, y este costo fue inhumano e irreversible, moldeando cada aspecto de su vida, su comportamiento, sus relaciones y la forma en que el mundo la recordaría para siempre. La mujer que se convirtió en leyenda vivió su vida en un equilibrio constante entre la perfección pública y el dolor privado, entre la eternidad simbólica y la humanidad negada, entre la fuerza inquebrantable y la soledad implacable, consolidándose como un mito, pero pagando un precio que pocos podrían soportar, demostrando que la inmortalidad tiene un costo y que, para ser la Doña, María Félix sacrificó lo que la habría hecho meramente humana. Historias como la de María Félix demuestran que el poder impresiona, pero la soledad corroe silenciosamente. A veces, conquistar en mundo significa perder algo irrecuperable. Quizás esa sea la cara más cruel de la fama. Y si esta historia te impactó, hay otra aún más intensa, la de alguien que también parecía invencible, hasta que dejó de serlo.